Hoy, en Más que Basketball, hablamos del deporte base. Es la hora de la cantera. Hola, somos Claudia y Lucía y bienvenidos a un nuevo podcast de la hora de la cantera. Y de la mano de Distribuciones Manuel Martínez, empresa palentina destinada a la promoción y distribución de productos para el sector de la hostelería y alimentación desde hace más de 70 años. Y otro día más que os vamos a hablar de la actualidad de la parte femenina de la cantera del Thunder Maristas. Comenzamos este podcast con la jornada 7. Las infantiles de segunda división perdieron en casa 6-56 contra Filipenses. Y las infantiles de primera división perdieron 75-43 contra Villamuriel allí. Las cadetes de segunda división ganaron contra Filipenses 70-29 aquí en casa. Las cadetes de primera división perdieron 47-65 en Villamuriel contra el club de Villamuriel. Las juniors de primera división perdieron por muy poco en Villamuriel 62-55. Y vamos a la jornada 8. Volvemos a empezar con las infantiles de segunda división que perdieron 22-52 en Maristas contra el Ponce de Valladolid. Las infantiles de primera división también perdieron 70-36 contra San Agustín en su casa. Las cadetes de segunda división perdieron 51-66 en casa contra Ponce. Las cadetes de primera división ganaron 47-44 contra Babieca en su casa. ¡Por fin! Y las juniors de primera división perdieron 63-47 contra CDU en Valladolid. Y pasamos a la siguiente jornada, jornada 9. Retomamos con las infantiles de segunda división que perdieron en Salamanca 47-20 contra Santa Marta. Las infantiles de primera división ganaron 57-41 a Santa Marta en Maristas. Las cadetes de segunda división perdieron 58-54, otra vez por muy poco, contra Santa Marta, allí en Salamanca. Las cadetes de primera división ganaron, como en la jornada anterior, contra Santa Marta 57-35 aquí en casa. Terminamos esta jornada 9 victoriosas con la victoria de las juniors de primera división 59-53 contra Santa Marta en casa. Empezamos la jornada 10. Empezamos con las infantiles de segunda división que perdieron 66-35 en Burgos. Continuamos con las infantiles de primera división que perdieron contra Origen Amarillo 76-48 en casa. Las cadetes de segunda división ganaron 74-15 a Burgos fuera. Las cadetes de primera división perdieron contra Origen Amarillo 69-65 en casa. ¿Por qué poco? Las juniors perdieron 56-60 contra Origen en casa. Se pusieron de acuerdo, ¿eh? Y finalizamos este podcast con la jornada 11. Empezamos con las infantiles de segunda división que perdieron 47-88 en casa contra Origen. Las infantiles de primera división también perdieron 53-48 contra Patatas y Jolusa allí, en León. Las cadetes de segunda división perdieron 51-77 contra Origen en casa. Las cadetes de primera división y las juniors también de primera división perdieron en León contra Patatas y Jolusa. He de decir que no tuvieron un buen día. Pero bueno, todo es remontable. Hasta aquí el programa de hoy. Con esto damos por finalizado el podcast. Y con esto y un bizcocho, hasta el siguiente programa. ¡Yujú! Muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado. Nos escuchamos en la siguiente entrega.